Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 22 de mayo, le tenemos las noticias. Al argumentar falta de respuestas de los gobiernos estatal y federal desde el 2018, integrantes del Grupo Magisterial Poder de Base instalaron un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno en Morelia. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar anunció la visita de una comitiva de empresarios chinos en noviembre próximo, con la apuesta de que China invierta en la capital michoacana, pero además intercambien tecnología y buenas prácticas. Martínez Alcázar informó que este jueves dará a conocer la reestructura de la policía Morelia tras la renuncia de Alejandro González Cusi, y anunció que se reunirá próximamente con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. El excomisionado de Seguridad de Morelia, Bernardo León Olea, aseguró que mientras un arresto de la policía municipal cuesta 50,000 pesos, uno de la Guardia Civil cuesta al país 24 millones de pesos. Tras el asesinato de una trabajadora de la presidencia municipal de Uruapan, el alcalde Carlos Manso Rodríguez llamó a sus policías a que abatan a los delincuentes, al advertir que no deben tener consideración alguna. Por unanimidad, el Congreso de Michoacán exhortó a la Cámara Federal de Diputados a que en el presupuesto 2026 destinen recursos suficientes para pagar la indemnización pendiente a exbraceros mexicanos. Debido a que promovió un amparo por violaciones al debido proceso, un juez ordenó la suspensión provisional del juicio político que sigue el Congreso de Michoacán contra la presidenta municipal de Cualcomán, Anabel Ávila Castrejón. El gobierno estatal consideró que el Festival Michoacán de Origen es una actividad ya consolidada, luego de que reportó una afluencia de 305,000 asistentes y un ingreso cercano a los 180 millones de pesos, la mayoría por los conciertos que se presentaron. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Es un gusto saludarle en esta mañana de jueves 22 de mayo. Gracias por su compañía, gracias por la confianza. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Bienvenidos todos, soy su servidor Carlos Monge, quedo a la orden. Ya estamos también listos en la transmisión en Facebook, acá nos encuentra como postdata.news y estamos también listos para usted que nos observa, que puede sintonizarnos a partir de las 8 de la mañana, en este caso, a través de Radio Tele, en el canal 8 de Telecable. Gracias a todos por su confianza. Esta mañana estamos arrancando a 16 grados, una mañana de momento agradable, fresca. Vale pues la pena en este momento disfrutar la mañana, no se requiere desde mi óptica, desde mi percepción, suéter alguno, chamarra, está agradable en este momento la mañana. Nos dice el Meteorológico Nacional que hoy será un día nublado, vamos a alcanzar temperaturas de hasta 27 grados y bueno, hay probabilidad ligera de lluvia por ahí a partir de las 7, 8 de la noche para que usted lo tenga en cuenta. Así pinta este jueves ya 22 de mayo, rápido se está yendo los días de manera pues impresionantemente rápido. Y bueno, pues vámonos con las noticias porque como ya escuchaba usted en el avance informativo, al argumentar que no tienen respuesta de los gobiernos federal y estatal desde el 2018, integrantes del Grupo Magisterial Poder
de base instalaron un plantón frente a Palacio de Gobierno acá en Morelia. Recuerde que hay otro a nivel nacional que está instalado en el Zócalo. Pues les han cumplido prácticamente todo lo que quieren. Les dieron un incremento salarial pues por encima de lo que tuvo la gran mayoría en este 2025. A ellos les dieron un 9% directo y ya retroactivo a enero, pero además un 1% mensual que se crecería a partir de septiembre de este año, es decir, que alcanzarían un 13% en general. No lo quisieron, echaron abajo leyes, detuvieron nuevas reformas, y ahora pues quieren el total de las cosas. Ahora están inconformes también con el sistema de jubilaciones y pensiones, y pues prácticamente quieren ser ellos los que tengan el control de absolutamente todo. Y bueno, pues con esta condición el gobierno federal les ha dicho que no. Prácticamente todo lo que piden son asuntos del orden federal, y por estas situaciones que se están manifestando tanto en el Zócalo de la Ciudad de México como también el que instalaron aquí en Morelia. Tal como lo anunciaron, trabajadores de la educación del Grupo Poder de Base de la sección 18 de la CENTE cumplieron con la promesa de instalar un plantón indefinido en el corazón del centro histórico de Morelia. Desde la mañana de este miércoles, los maestros rodearon Palacio de Gobierno con casas de campaña desde Avenida Madero y calle Benito Juárez, bloqueando la circulación vehicular. El líder de esta fracción magisterial, José Luis Castillo Ferrell, señaló que el plantón es un efecto político de la falta de respuestas a las demandas de las y los trabajadores de la educación de Michoacán desde el 2018. Este es un efecto político. Nosotros hemos estado, no negamos que hemos tenido reuniones, no negamos la interlocución, pero lo que queremos son soluciones. Entonces este es un efecto político en el que nosotros estamos diciendo que ya seamos atendidos, pero para solucionar los problemas, no para administrarlos. Detalló que esta protesta obedece a la exigencia nacional de desaparición de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la abrogación de la ley del ISSSTE y el aumento del 100% del salario. Por otro lado, apuntó al fin del trato diferenciado entre los trabajadores estatales y federales, además del reconocimiento a los trabajadores eventuales en el sistema educativo. Nosotros los trabajadores de la educación tenemos una situación ya desde hace muchos años, y hoy en el contexto de la 4T nosotros buscamos restituir nuestros derechos laborales plenos. Tenemos demandas de carácter nacional y tenemos demandas de carácter estatal. Castillo Ferrell adelantó que en los próximos días se reunirán con autoridades estatales de educación y gobierno para una primera negociación. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que señala el representante del magisterio con estas peticiones que usted acaba de escuchar, unas, como ya le decía, del ámbito federal, otras del ámbito local. Por ejemplo, en el ámbito local, bueno, pues quieren que se reconozcan pues a todos los eventuales que ellos dicen. Es un tema de toda la vida. El magisterio suele contratar, en ocasiones son ellos los que contratan a los eventuales, no está en su responsabilidad, no es su derecho, pero ellos los contratan y los colocan donde les place, y luego ya le dicen al gobierno, hay que pagarle a este empleado nuevo. ¿Pero por qué? Si nosotros no hemos elegido a nadie. No, pero lo elegí yo, y entonces hay que pagarles, y el gobierno ha dicho no le vamos a pagar porque no hicimos nosotros esa contratación, no está el procedimiento adecuado. Y es una táctica que han utilizado toda la vida en el magisterio. Van metiendo a sus eventuales y luego le exigen al gobierno, a través de la presión, que se les contrate debidamente y que se les pague. Este es otro de los conflictos que hay ahí en torno a esta disputa entre el magisterio y el gobierno. En este caso es un asunto con el gobierno del estado. Y en cuanto a derogar la ley del ISSSTE y las demás peticiones, bueno, pues son asuntos del ámbito federal. No quieren ser tampoco evaluados, no quieren tener exámenes de oposición para lograr entrar a dar clases. Quieren ser ellos los que tengan todo el control, y luego son de las promesas que les hacen los partidos políticos, hoy Morena en el poder, para
que ellos a su vez les den los votos necesarios para ganar. En alguna ocasión, con quienes hicieron alianza fue con el PRI. Hubo otro momento en el que hicieron esa alianza con el PAN, por ejemplo, el PAN que hizo presidente a Felipe Calderón Hinojosa, y luego, bueno, pues llegó finalmente el momento en el que también hicieron alianza con Morena para que López Obrador pudiera ganar y ser presidente de México, y a partir de ahí, bueno, pues López Obrador empezó a cumplirles cualquier cantidad de caprichos, y hoy quieren que Claudia Sheinbaum y su gobierno pues siga por la misma tendencia. Vamos a ver hasta dónde llega esta situación. Traen amenazas incluso de que hoy bloquearían las vías del ferrocarril. Veremos si lo hacen y cómo reacciona el gobierno federal y el gobierno estatal. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la visita de una comitiva de empresarios chinos en noviembre, con la apuesta de que inviertan en la capital michoacana, pero además que se pueda dar un intercambio de tecnología y buenas prácticas. En el marco de la visita del senador de Nanín, China, Liao Xu, a la capital michoacana, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la visita de una comisión de empresarios y representantes gubernamentales del país asiático a la ciudad. Esta acción se da a partir de la misión comercial a China y el hermanamiento con la ciudad de Nanín, emprendido por el Ayuntamiento de Morelia en septiembre del 2024. Y el día de hoy podemos decir que todo apunta para que en noviembre se haga finalmente la visita de Nanín a Morelia. Como dijo el senador, vendrán una comitiva aproximada de 30 personas, compuesta también por integrantes del gobierno y empresarios chinos. Martínez Alcázar compartió a los morelianos que la apuesta de esta relación bilateral con China es que se invierte en Morelia y Michoacán en la generación de empleos, se intercambien tecnologías y buenas prácticas, además de que se aproveche la conexión. Por su parte, el senador chino Liao Xu reconoció la fuerza que ganan cada vez más las relaciones bilaterales entre México y China, donde la cooperación explorará las oportunidades de negocio, turismo, cultura y el intercambio estudiantil entre las ciudades de Morelia y Nanín. Además, señaló que Morelia se ha ganado un reconocimiento por su potencial, por lo que vislumbró que cada vez más el turismo chino se inclinará hacia esta ciudad. Esperamos que esta expansión ya sea a través del Pacífico hacia México y que podamos tener una relación más fuerte Guangxi, China, México y Michoacán. Nuestra cooperación no únicamente va a ser en el tema de comercio, sino también ya estamos hablando de temas de cultura y de intercambio estudiantil. Con las imágenes de Daniel Yen, reportó para Postdata Fernando Salgado. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, informó también que este jueves se hará un anuncio importante a las y los morelianos en materia de seguridad luego de la renuncia del comisionado Alejandro González Cusi, ahora excomisionado, cuestionado sobre si regresará Bernardo León al frente de la policía municipal, que ya alguna vez en su administración también estuvo, en una de sus administraciones de Alfonso Martínez ya estuvo Bernardo León. Y luego pues también recordará usted que presentó un libro llamado Azul Puro. Bueno, pues Alfonso Martínez pidió esperar a este jueves para que todos conozcan cuál va a ser la nueva estructura en la policía de Morelia. Miren, yo el día de mañana haré un anuncio que tiene que ver con respecto al tema de seguridad. Les pediría me tuvieran un poco de paciencia. Estoy haciendo una reestructura, un análisis de cómo vamos a continuar mejorando en nuestra policía de Morelia. Yo les quiero recordar, y para mí era muy importante que se hiciera un análisis, un recordatorio de cómo nace la policía de Morelia, cuándo nace, cuál es su mística, su esencia,
y bueno, pues también un poco sus resultados. Martínez Alcázar también informó que se reunirá esta semana con el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, para hablar justamente sobre los temas de seguridad. Puntualizó que solicitó el encuentro al funcionario al señalar que desde el gobierno de Morelia existe toda la disposición para coordinarse y ponerse de acuerdo a fin de lograr los mejores resultados en las acciones para mantener una ciudad segura. Yo quiero tener una reunión con él, la cual me la dio para esta misma semana. Quiero omitir las precisiones por varias razones, porque le quiero platicar lo que estoy pensando, lo que estamos haciendo y tener pues esa disposición de coordinarnos y ponernos de acuerdo para trabajar y dar mejores resultados. El excomisionado de seguridad en Morelia, Bernardo León Olea, aseguró que mientras un arresto de la policía municipal cuesta 50,000 pesos a la ciudadanía, uno que hace la Guardia Civil en todo el país tiene un costo de 24 millones de pesos. Bernardo León Olea, excomisionado de seguridad de Morelia e impulsor del modelo de justicia cívica en México, señaló que en el país cuesta menos una detención realizada por una policía municipal a comparación de un arresto que realiza una institución federal de seguridad como la Guardia Nacional. El experto en seguridad detalló que una detención municipal cuesta alrededor de 50,000 pesos, mientras que un arresto de la Guardia Nacional cuesta al país 24 millones, datos que se obtienen de dividir las detenciones entre el presupuesto de la institución de seguridad federal. León Olea apuntó que en México la policía municipal representa el 33% del estado de fuerza, pero hace el 66% de las aprehensiones que se realizan en el país. En México, la policía municipal es el 33% del estado de fuerza, de todas las policías del país, el 33%. Pero hace el 76% de todos los arrestos y detenciones que se hacen en el país. Una detención de la policía municipal vale 50,000 pesos, dividiendo las detenciones entre el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, una de la Guardia Nacional vale 24 millones de pesos, una detención. Durante la presentación del libro Azul Puro en el Centro Administrativo de Morelia, el autor aseveró que la corporación de seguridad más eficiente en el país son las policías municipales y sostuvo que si se le da el recurso, la capacitación y las facultades, podría resolver el 90% de los 330 millones de delitos que se han cometido en los últimos 10 años. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí este comparativo que deja y que sin lugar a dudas pues genera reacciones, genera polémica, una detención, un arresto que logra una policía municipal ronda los 50,000 pesos. Esto dependerá de qué policía hablemos. Según los presupuestos, está dando el ejemplo en razón de Morelia, pero dice que una que hace la Guardia Civil Federal, por el presupuesto que manejan, la cantidad de personas que están ahí trabajando, bueno, pues el costo de un arresto promediado con todo lo que se gasta en esa Guardia Civil, bueno, costaría 24 millones de pesos. Además, en esta visita que hizo a Morelia, León Olea señaló que en México cerca de 180,000 personas están involucradas con el crimen organizado, de acuerdo a cifras arrojadas en un estudio realizado por la Universidad de Viena, que encabezó el mexicano Alejandro Jope. León Olea catalogó como ridículo que 180,000 personas mantengan a México en una problemática de inseguridad cuando el Estado mexicano es infinitamente más poderoso, pero no ha usado las facultades de las policías municipales para prevenir el delito.
el estudio más serio que se ha hecho de cuánta gente está metida en el crimen organizado, el más serio que hay, que lo hicieron en la Universidad de Viena, y lo hizo un mexicano, Alejandro Ope, que en paz descanse, y que fue uno de los promotores de Morelia. Llegaron a la conclusión que había 180,000 personas en todo México, que tiene 130 millones de habitantes, involucrados en el crimen organizado. 180,000 personas. O sea, es ridículo que ese grupo de gente nos tenga en la situación en la que estamos. Bueno, pues destaca él que es uno de los estudios más serios. También hablar de 180,000 personas vinculadas al crimen organizado, la verdad es que parece una cantidad muy pequeña. Por la crisis que atraviesa hoy nuestro país, por las características que tiene el crimen organizado, por la cantidad de gente que emplea, no solo como sicarios, sino muchos de los halcones que están distribuidos por todos lados, que se convirtieron en empleados de ellos desde hace mucho tiempo, que los vemos sobre todo en motocicletas por muchísimos lugares, la mayoría de ellos con celulares o con radios también para comunicarse. La verdad es que 180,000, parece que este estudio se queda corto, pero bueno, Bernardo León lo señala como uno de los estudios más serios. Yo creo que podríamos imaginar una contabilidad o sospechar que esa contabilidad pues es de millones de personas que están hoy involucradas en el crimen organizado, pero bueno, habla de este estudio de 180,000, a mí se me hace que es demasiado poco para la crisis que padece hoy nuestro país en este sentido. En más de estas crisis de seguridad, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, confirmó que la mujer asesinada ayer miércoles frente a una institución educativa particular allá en Uruapan era trabajadora del ayuntamiento, por lo que aseguró que se investigará si el móvil es por un tema personal o tiene que ver con el gobierno municipal. Mientras tanto, llamó a la policía municipal a que abata, a que asesine, dicho de otra manera, a todo delincuente que se les atraviese. Advirtió que no deben de tener consideración alguna. Afirmó que no se hincará su gobierno ante ningún grupo delictivo como lo hicieron otras administraciones. Escuche usted lo que dice Carlos Manso, porque es una declaración que violenta leyes, que violenta el debido proceso para detener a delincuentes. Hay un protocolo, hay una serie de pasos que se tienen que cumplir en el actuar de una policía, y de cada nivel tiene sus propios esquemas, sus propios protocolos. Lo cierto es que a un delincuente hay que intentar detenerlo. En dado caso de que haya resistencia, hay que tratar de doblegarlo, de dominarlo, pero resguardándole la vida. Y en una situación crítica, ante una amenaza grave de que pueda atentar contra la vida de los policías, bueno, pues entonces se puede considerar la posibilidad de intentar, pues no matarlo, pero sí causarle un daño suficiente para contenerlo. Y este procedimiento está así. Al final se queda la posibilidad de matarlo, no hay otra manera de decirlo, de abatirlo, es la manera decente, pero es matarlo, aniquilarlo, en dado caso de que se hayan agotado el resto de las opciones. Dice Carlos Manso que hay que saltarse todo el proceso y hay que ir a abatirlos. Grave lo que declara el alcalde de Uruapan, escuche usted. Hacemos un llamado al gobierno federal, a las fuerzas federales, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que no se tenga ninguna consideración con estos grupos delictivos. Lo que pasó el día de ayer en la Ciudad de México, también donde fue asesinada la secretaria particular de la jefa de gobierno, un asesor, pues son hechos que nos tienen que alertar como país y que no debe de haber ninguna consideración. A la policía municipal, a todos los compañeros que nos apoyan
aquí en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración. Delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos, no hay que tener ninguna consideración con ellos. Y a la gente que quiere hacer leña del árbol caído, esos políticos mezquinos, pues nosotros vamos a seguir dando la cara, aunque este problema es un problema que se viene arrastrando durante los últimos años. Y no vamos a hacer lo que hacían otros gobiernos, que era irse a hincar al crimen organizado y entregarles el municipio. Bueno, pues ahí la polémica declaración del alcalde de Uruapan, que pues tiene de cabeza al municipio, hay que decirlo. Hay una inseguridad brutal y pues no ha podido contener nada, se le ha pasado peleándose con todo el universo. Hay ataques que también se han denunciado ya de parte de compañeros periodistas. Hay unas crisis terribles. Este personaje que también empezó, pues ahora sí que como dicen entre los chavos, muy sacalepunta, muy gallito, también acusando de no sé cuántas cosas al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y luego el muy hipócrita, el muy falso, lo primero que hizo en cuanto ganó fue ir a hincarse a casa de gobierno con el que le había acusado. Carlos Manso había acusado a Alfredo Ramírez de estar vinculado al crimen organizado. Imagínese usted, esas fueron sus declaraciones. Le había llamado fifí frustrado porque el gobernador Alfredo Ramírez se iba a la Fórmula 1, ahí con su familia, con sus hijos. Y bueno, le había dicho hasta de lo que se iba a morir Alfredo Ramírez. Le había dicho que no iba a pasar el teleférico en Uruapan, que sobre su cadáver, y no sé cuántas barbaridades más dijo este tipo, que parece a ratos que estuviera mal de sus facultades mentales, por lo que luego hace, después de lo que dice. Después de todas esas advertencias, ya anduvo allá aplaudiendo el teleférico, ya se vino a presentar con Alfredo Ramírez, se le hincó, le besó la mano y ya se puso a sus órdenes. Y luego salió con la terrible de, no, es que cuando andaba yo hablando, cuando andaba de hablador, es porque andaba en campaña, pero ya gané, ya soy gobierno y entonces las cosas cambian. Ese es el político que ustedes allá en Uruapan eligieron como gobernante. A veces también tenemos que ser corresponsables los ciudadanos de los votos que hacemos, caray. A veces la verdad es que cometemos unos errores brutales y bueno, pues hoy es esta la declaración del alcalde Carlos Manso. Riesgosa, polémica, que puede incluso ser meritoria de alguna sanción al alcalde y se pone sin duda pues en una condición de peligro mucha gente en Uruapan, porque hay alguno que lo pueden confundir, que puede un policía pensar que va armado y a lo mejor ni siquiera lo confirma, y como trae el aval de su alcalde, se le ocurre dispararle y matarlo. Es de altísimo riesgo lo que ha declarado el alcalde de Uruapan, así es que estaremos pendientes para ver qué sucede con estos personajes que a ratos de veras lo hacen a uno pensar que les anda fallando allí el tornillo, que andan pues ya con problemas mentales. Veremos qué pasa con Carlos Manso. Y mire, el pleno de la 76ª legislatura respaldó la propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz para exhortar al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara Federal de Diputados, para que en el próximo presupuesto de egresos de la Federación se destinen recursos suficientes para completar los apoyos aún pendientes a los extrabajadores mexicanos que estuvieron como migrantes entre 1942 y 1964, una situación añeja, que cuanto presidente de la República ha llegado, han comprometido ponerse a mano y luego se hacen los que no se dan cuenta de nada. Expuso ante sus homólogos en el Congreso que esta legislatura tiene en sus manos la posibilidad de corregir este pendiente, cerrar un ciclo con altura y con humanidad, reactivando el fideicomiso, asignar los recursos necesarios, transparentando los padrones y garantizando la entrega de los apoyos que son para estos migrantes que pues han tenido una larga espera. Hay que decirlo,
algunos ya murieron, muchos de ellos ya murieron y se quedaron esperando lo que además era suyo. De los más de 200,000 solicitudes registrados durante las primeras etapas del programa, solo una fracción logró recibir el apoyo. Otros tantos fueron descartados por cuestiones técnicas, por falta de documentos de acreditación, por inconsistencias que en muchos casos eran producto del tiempo, del olvido o de falta de acompañamiento institucional. A ello se suma la desaparición del padrón elaborado por la Secretaría de Gobierno en el año 2003, la falta de continuidad administrativa y la ausencia de una política sostenida de atención y seguimiento. Hoy, los exbraceros que aún viven, porque tienen más de 80 años, muchos enfrentan condiciones precarias, enfermedades crónicas y abandono o exclusión. Esperaron décadas por una respuesta y vieron a sus compañeros morir, se nos están muriendo sin recibir nada. Se trata de una generación que merece cerrar este capítulo por dignidad. Bueno, pues una lucha de muchos años. Aquí hay una asociación, Bracero Proa, de Ventura Gutiérrez, que en paz descanse ya también, un luchador por este tipo de recursos que llegaron a cuentagotas, que se trabajaron, que se comprometieron con presidentes de México cuando eran candidatos todavía, y luego llegaron y se olvidaron y no cerraron el ciclo, no generaron los recursos suficientes, entre otros uno michoacano, Felipe Calderón Hinojosa, que quedó a deber, bueno, quedó a deber por todos lados, en muchos aspectos, y bueno, uno más en el caso de los braceros. Muchos de ellos, lamentablemente, pues ya murieron, y murieron sin recuperar el dinero que era suyo, que les retenían para entregárselos después, y que ese dinero lo estuvo manejando el gobierno, los gobiernos de México en aquellos años, y luego se olvidaron de darles su dinero. Grave. En el caso de Michoacán, pues esta batalla la dio muchos años Ventura Gutiérrez con un equipo que formó y con esta organización denominada Bracero Pro. En paz descanse, un luchador pues incansable, si no mal recuerdo, originario de Puruándiro, donde también abundan pues los trabajadores migrantes hoy en día todavía, pero sobre todo de aquella época. Y mire, por unanimidad el Congreso de Michoacán acordó que el Colegio de Notarios del Estado sea el recipiendario de la condecoración Melchor Ocampo 2025. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, el Congreso del Estado y por unanimidad del Pleno, las y los legisladores aprobaron el acuerdo para la entrega de la condecoración Melchor Ocampo 2025. Dicha condecoración será impuesta por el titular del Poder Ejecutivo del Estado en sesión solemne en el recinto del Palacio del Poder Legislativo el próximo 3 de junio del presente año. La designación para entregar este recipiendario se hizo luego de que se emitió la convocatoria correspondiente y concluyeron los plazos establecidos en la misma para la recepción de propuestas. Posteriormente se realizaron los análisis pertinentes de lo que se recibió como propuestas y finalmente la Junta de Coordinación Política determinó que fuera el Colegio de Notarios de Michoacán. Ahí queda, pues en sus manos va a quedar, mejor dicho, esta presea Melchor Ocampo 2025 al Colegio de Notarios, sin duda muy polémica. El Colegio de Notarios ha dejado mucho que desear, en la sospecha que se tiene por cómo está la ley en la materia en Michoacán para la entrega de notarías. La mayoría de las veces se logra vía acuerdo con los notarios, se reparten el pastel con el gobernador en turno. Recordará usted ese grotesco caso de Silvano Aureoles, que crea nuevas notarías y luego quería entregárselas a sus cuates, a sus compadres, a los que fueron funcionarios de gobierno. Llega Alfredo Ramírez al gobierno de Michoacán y sobre todo
con el apoyo del abogado Ignacio Mendoza, su esposa de Ignacio Mendoza y su hijo, emprenden una acción legal para detener la entrega de las notarías, argumentando que no se requerían, que no hacían falta. El gobierno de Alfredo Ramírez presume esa acción, celebra cuando logran detener la entrega de las notarías por esta petición de el despacho de Ignacio Mendoza, que luego fue parte del gabinete de Alfredo Ramírez, lo recordará usted, a cargo de los Cerezos. Luego lo quitaron de ahí por una serie de presuntas agresiones a un joven y lo destituyen del gobierno de Michoacán. Hoy está en la banca. Uno de los cuates que se presumen cercanos a Alfredo Ramírez Bedoya es Ignacio Mendoza. Y luego de todo este procedimiento, resulta que reactivan las notarías que creó Silvano Aureoles, y el que sí las reparte es Alfredo Ramírez. Y exactamente de la misma manera que lo hizo Silvano, o que lo intentó, mejor dicho, Silvano, él sí se las entregó, y se las entregó a sus cuates. Uno de los casos más grotescos, un par de los más grotescos, Oscar Celis, que era también parte de sus cuates, hoy ya no, porque estaba trabajando en su última etapa en el gobierno de Michoacán, en el DIF estatal, y por ahí a la par que el gobernador reconoció el rompimiento con su esposa, en su relación personal, en su relación de pareja, de matrimonio. En ese mismo proceso sale del gobierno ya Oscar, pero antes ya le había regalado su notaría, o ellos dirán que cumplió los requisitos e hizo todo el procedimiento para ganarla, aunque en los hechos todo mundo sabemos y sospechamos que esto se logra con un acuerdo con el Colegio de Notarios, y le regaló a él la suya, entre otros cuates, entre otros de los cuates del gobernador, y le dio también a Paula Espinosa, que también era parte del gabinete, que renunció Paula Espinosa también ahí a la dirección del DIF, se fue, recibió su notaría ya que la puso a chambear, y que la dejó ahí con algún otro encargado, regresó al gabinete. Ya en el gabinete se inscribió para ser una de las aspirantes a ser parte del Tribunal de Disciplina, que va a tener el control en los jueces penales de Michoacán, que va a ser así como la Santa Inquisición en esta porquería que está llevando a cabo Morena de una elección para reformar el Poder Judicial. Y ahí está contendiendo ahora Paula Espinosa, que ella misma no pudo presumir cuando se le cuestionó cuál es su trayectoria, cuál es su expertise en el ámbito judicial. Pues cuando uno platica con notarios, tampoco la conocen en el ámbito de las notarías, pero ella es notaria, gracias evidentemente a su relación con Alfredo Ramírez, y ya tiene notaría y va a ser parte del tribunal. Se quieren quedar con todo en Morena, ¿eh? De veras está el Colegio de Notarios para ser premiados con estas anécdotas, con estas sospechas. Bueno, pues ahí se queda este año el ganador, el Colegio de Notarios, pese a historias tan terribles como estas que les acabo de platicar. Y conste, son los fedatarios, es gente que tendría que ser íntegra, es gente que tendría que presumir de tener una trayectoria honorable. ¿De veras usted cree que así está el Colegio de Notarios? En otros asuntos, el docente de la Universidad Vasco de Quiroga, Antonio Lucatero, afirmó que las artes plásticas son importantes en la vida estudiantil y el desarrollo de los profesionistas. Difusión cultural, UVAC. Utilizar materiales para ser moldeados o modificados por el artista y con diversas técnicas crear una obra de arte es la finalidad de las artes plásticas, que enriquecen la creatividad, la coordinación y motricidad, señaló Antonio Lucatero, docente de la UVAC, quien compartió la importancia de las artes plásticas y su impacto en la vida estudiantil. Las artes plásticas engloba tanto la parte artesanal del crear, cualquier trabajo manual con colores, con papel, como algo ya un poco más enfocado en un trabajo de las bellas artes, que puede ser pues el pintar, el hacer grabado, el hacer escultura, etc. La ventaja que les ofrece el tomar un taller de artes plásticas, por un lado, les permite tener otro punto de vista de lo que es su carrera. Por otro lado, si en sus carreras
requieren alguna habilidad para alguna tarea, algún trabajo, ya sea esquematizar cualquier idea, dibujar algún diagrama o cualquier otra cosa que tenga que ver con una habilidad manual, las artes plásticas les aportan un poco más de práctica para desarrollar esa habilidad, aunque no la lleven al grado de las bellas artes. Procuro mostrarles mucho material de diferentes artistas, temas que tienen que ver con ciencia conectado con las artes, temas que tienen que ver con ingenierías conectado con las artes, justo de artistas que mezclan muchos contextos para generar un trabajo artístico. En otros asuntos, le informo ahora que el gobierno de Michoacán consideró que el Festival Michoacán de Origen es una actividad que ya está consolidada, luego de que se reportó una afluencia de 305,000 personas que asistieron y un ingreso cercano, una derrama económica cercana a los 180 millones de pesos. Sin embargo, reconoció el gobierno del estado que la cantidad de asistentes, estos 305,000, pues se deben preponderantemente a los conciertos que se llevan a cabo, y los que van a los conciertos, pues la gran mayoría no entra a la kermés, a la Feria Michoacán de Origen, no entran, nada más van a los conciertos. Esto también lo reconoce el gobierno del estado. El Festival Michoacán de Origen 2025 reportó una afluencia de 305,000 asistentes y un ingreso cercano a los 180 millones de pesos. Sumados aquí las ventas de artesanos, cocineras tradicionales, expositores, contratación de proveedores, así como el consumo directo atribuible a esta actividad como hospedaje, alimentos y estacionamiento. En conferencia de prensa, funcionarios estatales consideraron que el festival ya es una marca consolidada, en la que se buscó incrementar la venta de oferentes, en especial del comercio popular, al extender el horario de cierre cerca de 40 minutos y modificar la ruta de salida de los asistentes a los conciertos. De acuerdo a lo que informó el director del Centro de Convenciones y Exposiciones, Gustavo Mendoza García. Nuestro número fue de 305,000 asistentes. Es importante también mencionar que la salida de los conciertos para beneficio de los oferentes de ahí del festival salían hacia adentro para que todavía dieran una pequeña caminata y pudieran tener más consumo las y los artesanos y sobre todo el comercio popular. El horario también se extendió en la medida de lo posible también para convivir con los vecinos de ahí del centro de convenciones entre media hora y 40 minutos más para que a su vez se beneficie el consumo de los comerciantes populares. De acuerdo a las cifras expuestas, en términos generales no se alcanzaron los 400,000 asistentes del año pasado, pero sí los 300,000 que había estimado el secretario de Turismo Roberto Monroy García al arranque del festival. La subsecretaria de Turismo Lucero García Medina reportó una afluencia de 248,765 asistentes a los 13 conciertos que se ofrecieron a lo largo de los 18 días que se extendió el Festival Michoacán de Origen, que mantuvo un ambiente familiar y la asistencia de 1,850 personas con discapacidad y adultos mayores. De acuerdo a la funcionaria, este dato representa 8.2% más que en 2024, ya que aunque el número de asistentes es menor, al promediar el número de personas que acudieron a diario es mayor al del 2025, ya que el año pasado se reportaron 12,770 personas diarias y este año 13,820. De 248,765 asistentes, de los cuales aproximadamente el 20% son identificados como turistas, es decir, que tienen pernocta en la ciudad, y el resto visitantes. El ambiente del festival en general, como saben, está dirigido a las familias. Es un evento en el que hemos privilegiado el tema de zonas de esparcimiento para la familia, no venta de alcohol en sitio, solamente cerrada para consumo fuera del recinto. En el caso de las 36 cocineras tradicionales, se reportó una derrama económica de 4 millones de pesos durante los 18 días del festival, mientras que los 150 artesanos y artesanas que se instalaron lograron también 4,200,000 pesos, es decir, 12% más que en 2024. En el ámbito cultural se realizaron 125 actividades en las que participaron 826 artistas y se tuvieron más de 19,000 asistentes. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García.
Bueno, pues ahí están los números. La mayoría de los que asisten van a los conciertos. Dicho de otra manera, les importa un comino lo que hay de exposiciones y venta de productos. Realmente van al concierto. Eso es pues lo que retratan los números. Y bueno, pues ahí queda un año más de la feria que se hace, como se le conoce al Festival Michoacán de Origen. Y bueno, el director del Centro de Convenciones y Exposiciones, Gustavo Mendoza, informó que a diferencia de las ferias donde había muertos y hasta caballos electrocutados, dice él, en la edición del 2025 del Festival Michoacán de Origen, solo se sobrecalentó una línea por problemas con un proveedor de electricidad. Sobre la queja de los comerciantes que aseguraron que tuvieron pérdidas durante este festival, aclaró que no sumaron los ingresos que tuvieron en los últimos 3 días, cuando se tuvo prácticamente el 20% de personas que se contabilizaron durante todo su desarrollo, por lo que calculó que según él, pues no debieron tener números rojos, aunque los que estuvieron vendiendo, pues dijeron que tuvieron números rojos. Él dice que no. Ellos hicieron una rueda de prensa donde mencionaron más o menos sus números y la problemática que había habido, y hay 2 factores puntuales. Uno fue una menor derrama para ellos, pero no se midió en esa rueda de prensa el último fin de semana. Creo que ahí ya se recuperaron, porque el último fin de semana, los últimos 3 días fue donde fue una gran parte de afluencia. Yo creo que podría ser a lo mejor hasta un 20% de toda la afluencia se dio en los últimos 3 días. Creo que ahí se pudieron recuperar. Y comentar también, hubo un tema ahí técnico con un proveedor, el tema de luz y una sobrecarga, hay que mencionarlo. Creo que son también temas propios de todas las ferias, todo eso. Ha habido ferias en las que antes había muertos y hasta caballos electrocutados había. En esta ocasión ahí se nos sobrecalentó una línea, se atendió en cuanto se pudo y realmente la afectación fue menor. Y sobre el costo de la expoferia, los funcionarios rechazaron que exista un fondo específico al que cada dependencia del gobierno estatal le aporte recursos, por lo que optaron por señalar que lo que cada dependencia apoyó o destinó para respaldar este Festival Michoacán de Origen. Y en muchas ocasiones, por lo menos en Casa de Artesanías, nosotros nos hacemos cargo de nuestro presupuesto, de lo que implica la operación del pabellón artesanal. En nuestro caso, la inversión debe de ser de 500,000 pesos más o menos de la operación del pabellón artesanal. Sí, por parte de la Secretaría de Turismo son 15 millones de pesos la inversión que se hace, y bueno, nosotros nos encargamos de los montajes en general, aparte de la zona de espectáculos. Nosotros proveemos, por ejemplo, a la Casa de las Artesanías todo el montaje de su pabellón, todos los mobiliarios, sillas y la instalación de la imagen de todo el festival, los toldos para la zona de comerciantes. En general, el montaje principal que se hace en las zonas abiertas las hace Secretaría de Turismo, además de todo el montaje de Plaza Magna, que es donde están. Es un monto el que se destina para la renta del teatro, para el tema de la explanada, y llega a 4,900,000 más o menos. Con esto déjenos hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien
una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos al reporte de lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Está listo Marcos Morales con todo el apoyo de su equipo de Red 113 en la cobertura estatal. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto al poder saludarte. Vamos a comenzar en la Tierra Caliente, en Apatzingán, y es que ayer por la mañana se registró un macabro hallazgo, un cadáver decapitado que fue abandonado por los homicidas en la vía pública de la colonia Miguel Hidalgo. Algunas personas que salían de los hogares para comenzar sus labores cotidianas fueron las que observaron el cuerpo tirado a un costado de la calle Fray Antonio de Talamante, por lo que dieron aviso a las autoridades. Cuando llegaron policías confirmaron que se trataba de un hecho de violencia, un cuerpo con la cabeza cercenada. La víctima vestía ropas camufladas tipo militar en color verde. Debajo las autoridades aseguraron una cartulina con un mensaje firmado por un grupo criminal, cuyo contenido es materia de investigación. Hasta el momento, la identidad del fallecido es desconocida. En tanto, en Uruapan, una mujer fue asesinada a balazos por fuera de una escuela particular cuando los alumnos ingresaban a iniciar sus clases. Esto en la colonia Ramón Farías. Trascendió que el crimen se registró cerca de las 8 horas, cuando la mujer estaba en la entrada de dicho colegio, el cual se llama Lorenzo Milani, hasta donde llegaron sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon y enseguida huyeron a toda velocidad. Padres de familia, niños y docentes atemorizados corrieron al interior del colegio para refugiarse. Posteriormente, la fallecida fue identificada como Adriana N. Ella era trabajadora del ayuntamiento local. Al respecto, el alcalde Carlos Manso hizo un llamado a su policía para abatir a toda aquella persona armada que se resistiera a ser arrestada. Finalmente, en Salvador Escalante, 2 masculinos fallecieron y una mujer resultó lesionada, esto al ser atacados a balazos cuando circulaban a bordo de una camioneta en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, cerca del entronque con la autopista Siglo XXI. El hecho de violencia se registró en las inmediaciones de la caseta remota de Siragüen. Trascendió que el vehículo de las víctimas, uno de la marca Nissan con caja blanca. En el automotor también viajaba un adolescente, quien afortunadamente resultó ileso. En el sitio se presentaron oficiales locales, también de Guardia Nacional y paramédicos. Estos últimos confirmaron la muerte de los 2 masculinos. Uno de ellos yacía al interior del vehículo, el otro estaba tirado en el asfalto. En cuanto a la fémina lesionada, ella fue canalizada a un hospital de la región. Mi estimado Carlos, es la información. Marcos, qué grave lo que ha señalado Carlos Manso, ¿tú cómo lo aprecias? Vaya, pareciera también un tanto una
un reto para con los delincuentes, pero hay que tomar en cuenta también las repercusiones que esto pudiera traer en lo social y en los elementos, porque no se ha posicionado hasta ahorita alguna autoridad ni tampoco derechos humanos, pero esta situación es como avivar aún más la violencia. Sí, y a lo mejor hasta violentar leyes, mi estimado Marcos. Sí, porque vaya, ya eso es en el dicho, pero ya cuando comience a ocurrir va a haber repercusiones, va a haber responsabilidades y todo esto pues se va a tratar de justificar con este llamado hecho por la propia autoridad municipal. De acuerdo. Gracias, mi estimado Marcos, que tengas excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y también comentarle, antes de despedirnos, que se confirmó ya un temblor que se sintió, no sé si en su caso lo haya sentido, pero está confirmado a las 7 de la mañana con 4 minutos. Esto tuvo epicentro 34 kilómetros al sur de Tepalcatepec, acá en Michoacán. ¿Usted lo sintió? Bueno, pues ya las autoridades están confirmando este temblor a las 7 de la mañana con 4 minutos. Con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por su confianza. Nos escuchamos o nos vemos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.